Buenas noches para todos los amigos y los creyentes en Cristo Jesús. Hoy continuaremos con la enseñanza de la creación, parte sexta. Dios ha obrado de una manera muy maravillosa y Dios ha querido que nosotros conozcamos más de Él a través de las enseñanzas que Él nos da. Bien, vamos a leer el capítulo 10 de Apocalipsis. Capítulo 10 de Apocalipsis. Versículo 1 dice así la palabra del Señor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Dice la palabra, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en el cielo, y la tierra y las cosas que están en la tierra, y el mar y las cosas que están en el mar, que el tiempo no sería más. Mire bien, que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. Dios tiene una particularidad y es original en Él. Es algo así como un pedagogo que le fascina la pedagogía y a él le gusta estar enseñando. Y como maestro, cuando vino su hijo a la tierra, él hizo una prohibición. Dijo: no llaméis maestro a nadie en la tierra, sino uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Pero Dios ya había dejado muchos maestros, desde Moisés, maestros con un testimonio escrito. ¿Qué quiere decir un testimonio escrito? Que Moisés había escrito todo lo que Dios le había dicho que escribiera. Dios le había dicho a Moisés: escríbeles esto, escríbeles Génesis, escríbeles Éxodo, escríbeles Levítico, escríbeles Números y escríbeles Deuteronomio. Escríbelo. Pero entre Éxodo y Deuteronomio, parece que a Dios en su pedagogía le gustara recalcar la enseñanza, remarcarla, repetirla muchas veces. Repetirla para que al hombre no se le olvide, para que al hombre tenga la secuencia de seguirla multiplicando. Entonces, cuando viene nuestro Maestro, que es mi Señor Jesucristo,
Él sabía que tenía que enseñar lo mismo que habían enseñado los patriarcas, y lo mismo que habían enseñado los profetas, y lo mismo que habían enseñado los reyes, y lo mismo que habían enseñado los jueces. Dios tenía que repetir lo mismo. Entonces, cada libro, si usted mira cada libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etc., cada libro parece que Dios se complace en repetir que Él creó los cielos y la tierra. Y así hasta Apocalipsis, hasta el libro de Apocalipsis. Dios está repitiéndonos para que nosotros no olvidemos, para que no se nos olvide absolutamente nada de la Escritura. Por eso el testimonio hasta Moisés fue desde Adán hasta Moisés, fue un testimonio verbal. Los testigos, todos los testigos que hubo desde Adán hasta Moisés fueron testigos verbales. Se comunicaban el conocimiento por medio de la palabra verbalmente, no escribían. Y Adán, que tenía un conocimiento de que él había compartido en el Edén con Dios y había compartido fuera del Edén también con Dios, y lo que dejó Adán, porque Adán sabía cómo entró todos los pecados del mundo entraron a la tierra por causa de él, y por causa de él Dios maldijo la tierra. Por causa del Dios maldijo la creación, por causa de Adán, por pecar, por el pecado de Adán. Entonces Dios maldice la tierra totalmente hasta Cristo. Cuando ya viene Cristo, da otra esperanza. Ayer les leía la partecita que dice que sometió a esperanza la creación a la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros vengamos con espíritu, alma y cuerpo a reinar 1000 años en la tierra, después de las bodas del Cordero, después de la gran tribulación, después del rapto, estaremos aquí otra vez. Estaremos disfrutando de la comida, de las cosas de aquí de la tierra otra vez, de nuevo con nuestro cuerpo. Ya es un cuerpo incorruptible. Pero estaremos disfrutando porque la Biblia es clara en eso. Así como cuando resucitó mi Señor Jesucristo, que dice la Escritura y no se puede quebrantar ni se puede contradecir. Dice que el Señor Jesucristo comió pan. Dice que comió miel, que comió pescado. Entonces, cuando Él resucitó, comió eso, disfrutó otra vez de comerse sus cositas en la tierra. Y ya con un cuerpo glorificado, ascendió al cielo, un cuerpo incorruptible ascendió al cielo. Y se llevó al nuevo hombre, que ese es el que se sentó a la diestra del Padre. Y ese es el que nosotros, a medida que Dios nos va hablando a través de las Escrituras, o hablemos de la historia santa y sagrada, Dios nos va hablando a nosotros de que Él fue el que creó el cielo y lo que hay en los cielos, la tierra y lo que hay en la tierra, el mar y lo que hay en el mar. ¿Sí? Y Dios, hasta Apocalipsis, imagínense, la locura, dice Corintios, la locura de la predicación. Para los gentiles locura, dice la palabra. Para los judíos tropezadero. Pero para nosotros los creyentes en Jesucristo,
poder y sabiduría de Dios. Ahí está el poder, ahí está la sabiduría de Dios. Entonces Dios toma un ángel y ese ángel poderoso, sí, ahí dice que era un ángel poderosísimo. ¿Cómo era tan poderoso que ponía un pie en el mar y un pie en la tierra? Dice, ¿cómo era gigante ese ángel? Tan poderoso. Y Dios lo pone a paragonar. Él no escribe lo de los truenos porque lo de los truenos es un misterio. Hasta ahora, en medio de todas las generaciones, Dios no ha revelado nada de los truenos. No han habido profetas que revelen los truenos. Hay unos profetas que promovieron unos avivamientos que Dios les había revelado los truenos y que ellos eran los últimos profetas, pero todos fallecieron y no se fueron en el rapto, no se fueron en la hablemoslo así, en las nubes, no se fueron como ellos mismos lo dijeron. No porque eran emocionalistas, sino porque anhelaban irse en la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, que todos seremos transformados, dice la palabra. Y ya no habrá muerte, porque los que pasamos o los que han pasado por la muerte, de todas maneras, ellos no han resucitado. Lo dice la Escritura, ¿sí? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y era amigo de Dios. Enoc. Eso está en Génesis. Bien claritico dice, Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios, se lo llevó Dios. Pero Enoc hasta ahora no ha resucitado. Después dice la Escritura que Dios se llevó a Elías, a Noé, primero a Moisés. Dice la Escritura que se llevó a Moisés. Y el cuerpo de Moisés quedó por ahí, guardado. Y hubo una batalla fuerte entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Porque el diablo quería el cuerpo de Moisés, pero el cuerpo de Moisés no podía tocarlo, Satanás, porque lo estaba guardiando un príncipe de Dios, el arcángel Miguel. Lo más lógico es que el arcángel Miguel siempre le gana las batallas al diablo, ¿sí? Son criaturas de la segunda civilización que habla la Escritura, que habla la Biblia. Entonces, viene después el profeta Elías, que también fue traspuesto. Y Elías tampoco ha resucitado. Ninguno de los tres, ni Enoc, ni Moisés, ni Elías. Ninguno ha resucitado. Porque si hubieran resucitado, entonces Cristo no hubiera sido el primero. Cristo no hubiera sido el que había resucitado. El único hombre, el único, oíganme bien, de la creación que superó a todos estos varones, a Adán, a Enoc, a Matusalén, a Moisés y a Elías, fue el Señor Jesucristo. Y superó a Nahum, porque uno de los profetas más respetables que tenía Israel era el profeta Nahum, por lo que habló. Es uno de los profetas menores, pero fue tan contundente lo que habló Nahum, en todo lo que le recalcó Dios a Nahum, que Dios permitió que el Hijo de Dios, Jesucristo mi Señor, caminara mucho Capernaum. Por eso le pusieron a esa ciudad Capernaum, porque Nahum tenía una fama como profeta muy grandísima. Entonces Cristo siempre llegó a esos lugares donde Él era superior a cada profeta, superior a Elías, superior a Nahum, superior a Daniel, superior a Moisés y superior a todos los ángeles.
porque a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra, sino al mismo Señor Jesucristo, fue el que le dijo, siéntate a mi diestra. Y Él es el único que hasta hoy ha resucitado. Ni Ana, ni María, la Virgen, nadie de ellos ha podido resucitar. Ellos resucitarán en la segunda venida del Señor. Entonces Dios dice bien claro aquí en la Escritura, que les acabé de leer. Parece que como que lo dice con más potencia en Apocalipsis que en los otros 65 libros de las Sagradas Escrituras. Lo dice con más fervor. Pone un ángel con una potencia impresionante y el ángel pregona y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo. Está pregonando que Dios creó el cielo otra vez. Y está pregonando, y las cosas que están en el cielo, y la tierra, y las cosas que están en la tierra, y el mar, y las cosas que están en el mar, el tiempo no sería más. Sigue recalcando, o sea, sigue repitiendo, para que no se nos olvide. Porque a veces el hombre tiende a olvidar lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que repetirle a nuestros hijos y a nuestros nietos y repetirle que Dios fue el que creó los cielos, las nubes, el agua, que Dios creó todas las cosas y que nos mandó a su Hijo para que nos repitiera que Él era el Creador, que Él era el Padre, que Él fue el que hizo todas las cosas, y después termina mandándonos los apóstoles para que nos sigan enseñando esa lección de que Dios es creador y que no hay otro creador y que no va a haber otro creador. Y eso es lo bueno que tiene Dios, que después ya en el último libro de la Revelación, que es Apocalipsis, ya también sigue pregonando que Él es el creador y que no hay otro creador. Y entonces en Génesis comienza con el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y prácticamente termina con Apocalipsis diciendo que Él fue el que creó los cielos y la tierra, y llevando al hombre a la memoria para que no se le olvide que Él fue el que creó todo, y que nosotros no creamos nada, y que nosotros no somos ídolos, ni dioses, ni somos solo criaturas, y que cuando lleguemos allá a la Santa Cena, y que cuando estemos en el paraíso terrenal, y que cuando estemos allá donde están todos ahorita, porque todos están allá con sus almas y sus espíritus, pero allí no tienen sus cuerpos, porque sus cuerpos todos están en la tierra, extendidos en los cementerios, extendidos en la tierra donde los enterraron a todos. Todos los cementerios están extendidos, allá están los cuerpos de todos los creyentes, de todos los santos. Y para confirmarles, vaya usted a donde los pastores que han enterrado últimamente, los hermanos en Cristo que han enterrado últimamente, los hermanos que tienen ministerios, que han enterrado, los hermanos que hicieron milagros, los hermanos que resucitaron muertos, los hermanos que sanaron muchos cánceres, los hermanos que sanaron enfermedades mortales. Esos hermanos están, el cuerpo está allá en los cementerios, el cuerpo está allí. No han resucitado, pero el espíritu y el alma, que es la parte espiritual, está con el Señor. Está con el Señor. ¿Sí? Los que no quisieron creer en que Dios hizo los cielos y la tierra, los que no quisieron convencerse de que Dios creó los cielos y la tierra y al hombre, y que Dios creó los animales y todas las cosas que hay, ellos están en un lugar que se llama el infierno, por rebeldes, por llevarle la contraria a Dios, de decirle, desafiar a Dios constantemente que Él, ¿por qué hizo la tierra así? ¿Por qué no se hizo así? Porque no tienen humildad ni nobleza para decir, gracias Señor por la familia que me diste, gracias Señor por el pueblo que me diste donde nací,
Gracias, Señor, por la tierra, el país que me diste. Mire, esta es la hora que mucha gente reniega de la familia donde nació. Y el que le escogió la familia fue Dios. Ahí no le la escogió nadie, porque un bebé no puede escoger. Un niño no puede escoger. Un bebé no escoge nada. Dios es el que planea y lo pone a uno en el pueblo para que uno demuestre que ama a Dios en ese pueblo, en esa ciudad donde Dios lo puso. Dios, usted no escoge la escuela donde va a estudiar, es Dios el que le escoge la escuela. Dios es el que lo pone a usted en ese colegio, en ese liceo de bachillerato. Dios es el que lo agarra y lo pone allá en esa universidad para que usted sirva a la comunidad, a la sociedad, para que usted le sirva a los diferentes grupos comunitarios, a todas las acciones comunales que se hacen en todos los lugares. Para eso nos hizo Dios nacer en esos pueblos que nosotros ni idea teníamos de que íbamos a crecer y a nacer ahí. Pero Él siempre, mire, un ángel pregonando, ya en último tiempo, después de los truenos, del misterio de los truenos, un ángel pregonando que Dios creó el cielo y todo lo que hay en ellos. Ahora los científicos están aterrados porque descubrieron 10.000 millones de galaxias en el cielo. Póngase a pensar si hay 100.000 billones de galaxias. ¿Cómo será la inteligencia de Dios tan tremenda trabajando en todas esas galaxias? Y nosotros enredados aquí en unas cositas tan pequeñitas, llenos de resentimiento, llenos de dolores, llenos de envidia, llenos de pecado. Y no confesamos nuestros pecados porque somos orgullosos. Y no pedimos perdón porque somos orgullosos. Cuando el Señor dice, si confesares vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Y abogado tienes para con el Padre. Un abogado que lo sabe defender, que se llama Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere en todo el recordar de la creación. Que usted y yo nos arrepintamos de corazón y empecemos a hacer las obras de Dios, las buenas obras. Las buenas obras es empezar a orar por los vecinos, por los amigos, por la familia. Las buenas obras es compartir lo que tenemos. Las buenas obras es brindar el conocimiento que Dios me dio para que todos se llenen de conocimiento. Mire la profundidad de Dios, porque Él dice que en una parte de la semilla, dice bien claritico que una semilla, dice que no tenía raíz y se secó. Se secan las semillas porque no tienen raíz, porque es que la raíz o el fundamento es el mismo Señor Jesucristo. Y como el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y el Padre está sentado a su izquierda y el Espíritu Santo está allá y está aquí con nosotros, está en millones de cristianos, en millones de iglesias, en millones de denominaciones, en millones de grupos, en millones de hombres y mujeres y de niños que adoran y alaban a Dios. Eso es lo hermoso de Dios. Las doctrinas, el conocimiento de las doctrinas es para que no nos descarriemos, para no nacer en una iglesia apóstata y comenzar a especular y a enseñar doctrinas apóstatas. ¿Qué son doctrinas apóstatas? Doctrinas apóstatas son herejías que enseñan, que van en contra de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Y una de las primeras doctrinas que no se debe cambiar y que no se debe hablar más de lo que está escrito, de lo que
del testimonio escrito, porque ya el testimonio verbal quedó hasta Moisés. ¿Por qué el testimonio verbal? Porque Noé conoció a Matusalén, y Matusalén le contó todo lo que había sucedido, y Matusalén conoció a Adán. Entonces, todo fue verbal en ese tiempo, se comunicaban por medio de la palabra y el testimonio lo daban por medio de la palabra. Cuando ya llegó Moisés y aprendió a escribir, y Dios permitió que la universidad egipcia le enseñara muchas cosas de ellos, Moisés plasmó los libros. Y Moisés sabía varias lenguas. Las lenguas son importantísimas, porque en la Torre de Babel se dieron cuenta de que son miles de idiomas. En la Torre de Babel Dios confundió las lenguas y a todos les dio diferentes clases de lenguas. Después las lenguas se fueron perfeccionando en cada ciudad, en cada región, en cada país, se fueron perfeccionando. En este tiempo eran tribus, no habían repúblicas, ni habían cosmopolitas, ni había esas urbes de hoy en día. En ese tiempo eran tribus, aparte solo tribus se manejaba eso, y Dios a medida fue perfeccionando los idiomas, fue dándole idioma a cada uno. Dios nos escogió a nosotros que aprendiéramos bien el español. Y si aprendemos el inglés también, y si aprendemos el hebreo también, pero Dios no va a permitir que usted, cuando venga a gobernar en un lugar donde de pronto ni el idioma lo sabe. Dios va a permitir que usted llegue a su región, a su lugar, con el cuerpo incorruptible, con sus manos incorruptibles, su boca incorruptible, sus ojos incorruptibles, su cara incorruptible, su cuerpo incorruptible, una belleza de hombre nuevo como Cristo está ahora. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos por qué Él repite y repite y repite las cosas para que nosotros no las olvidemos. Ese es el trabajo de Dios. No olvidar los mandamientos, por ejemplo. No olvidar que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. No olvidarnos de amar a nuestro prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. No olvidarnos de no matar, no robar, no adulterar, no fornicar, no codiciar. Todas estas cosas nos las repite constantemente por toda la palabra para llevarnos a un camino seguro de salvación con Jesucristo. Ese camino que dice que por más que usted esté ciego y esté torpe, no se va a salir del camino. Usted sigue en el camino, en el camino, en el camino. Porque así como dice la Biblia, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No como dicen muchos, ¿no? Que somos salvos así lleguemos a morir borrachos. O seamos salvos así lleguemos a morir en adulterio. O somos salvos así lleguemos a morir adorando ídolos o haciendo brujería. Imagínese, ese hombre se salvó, pero estaba allí con los brujos haciendo brujería. Porque hizo una oración de fe, y porque se bautizó, y porque iba todos los domingos a culto. Pero ya nosotros hemos visto lo que ha sucedido, que a veces los mismos brujos y los hechiceros se camuflan en la iglesia a hacer sus brujerías dentro de la misma iglesia. Eso es lo que tenemos que evitar con el Dios que nos enseñó sobre su creación. Y no utilizar las cosas de Dios, de todo lo limpio que Él creó, para nosotros sacar provecho para hacer alianzas con los demonios, alianzas con Satanás, alianzas con Lucifer. Lo que tenemos es que reprenderlo, aprovechar y decirle: Satanás, Dios creó los cielos y la tierra y el mar y todo es de Dios, usted es un mentiroso, nada es suyo. Porque cuando Él le dijo al Señor Jesucristo en la tentación: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, el Señor Jesucristo le dijo bien claritico que todo era de Él.
que nada era de él, que era un mentiroso, es el padre de la mentira. Y así hay unos predicadores que dicen que lo que hay aquí en la tierra es del diablo. Qué mentira más grande. Ni el pecado. Porque cuando el hombre peca, peca y es individual su pecado. Y ese pecado lo condena. Porque si fuera por el pecado del diablo, pues él no se condenaría. Pero él se condena es por su propio pecado. ¿Sí? Dios está enseñándonos a nosotros a que debemos valorar hasta un lapicero, hasta un lápiz, hasta un tajalápiz, hasta un borrador, para nosotros ponernos a estudiar la escritura y poderla enseñar y enseñársela al pequeño, al que no tiene primaria, al que no tiene secundaria, al que nunca ha pisado una universidad. A eso es que nos llama Dios a nosotros. Porque los títulos se pueden comprar hoy en día. Si usted llega y de pronto hay una conferencia de 15 días y ya le dan el título de apóstol. Y ya usted es apóstol. Pero usted ignora que el último apóstol fue Juan y que de ahí hasta el año 1960 más o menos no existieron apóstoles. Porque ignoramos la historia sagrada, la historia de los predicadores. Ni los más grandes predicadores, ni los más grandes obispos de la historia, ni los más grandes padres de la iglesia, ni los más grandes evangelistas reclamaron esos títulos. Ni Spurgeon, que formó 800 pastores, los formó y rechazó como 10,000 que no servían para el ministerio. Ahí es donde nosotros tenemos que acoplarnos a creer siempre lo que Dios nos enseñó. Y ahí es donde hace falta el ministerio de maestros en la iglesia. Porque tenemos el ministerio de pastor, tenemos el ministerio de profeta, tenemos el ministerio de evangelista, pero ¿dónde está el ministerio de maestros? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está ese gusto por la palabra de sacarle la esencia, el néctar a la palabra y dejárselo de herencia a todos los hermanos? ¿Dónde está? ¿O todos tienen el don de maestro? No. Unos tienen el don de maestros, otros tienen el don de evangelistas, otros tienen el don de pastor, otros tienen el don de profeta. Y las mujeres, la Biblia habla de mujeres profetas, de mujeres evangelistas, de mujeres misioneras. La Biblia habla cosas hermosas que tenemos que saberlas enfocar. Entonces Dios hace que el ministerio forme al hombre nuevo, al hombre de Cristo, al hombre real, al hombre que va a las bodas del Cordero a disfrutar de esa santa cena, de esa verdadera cena que va a haber allí. Y Dios dice en su palabra, mire, ahí mismo, pasando un poquito del capítulo 10 al capítulo 11, vamos a mirar el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 18, dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, la ira de Dios, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, y de destruir a los que destruyen la tierra, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué quiere decir Dios? Él va a recompensar a los profetas, Él va a recompensar a los pastores, va a recompensar a todos los ministerios y a los santos que trabajaron alrededor de todos estos ministerios, de todos estos hombres que Dios le dio la sabiduría y les dio los dones para formar su iglesia, para formar el carácter, para formar la personalidad en Cristo de cada ser humano. Eso es lo que Dios hizo.
con todos nosotros, pero dice ahí que va a castigar a los que destruyeron la tierra, porque la tierra la creó Dios y él vive ofendido porque por Adán tuvo que maldecirla en su ira. Dice la Biblia que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Después, con el tiempo, Dios quería como conciliar con el hombre y siempre llevarlo a la conciliación, hasta que trajo a su hijo y reconcilió al hombre con Dios y permitió que hubiera paz en muchos lugares, buena paz en muchas naciones, en muchos lugares. Se necesitaba un poquito de fuerza y de poder para que hubiera esa paz en esos sitios, en esos lugares. Dios arranca de la iglesia idólatra, arranca la reforma y empieza a despertar en la reforma una iglesia justa y una iglesia santa, una iglesia verdadera, y se extiende y comienza a extenderse, y Dios comienza a moverse con dones, con ministerios en muchos lugares del mundo, pero también comienza a castigar. Y advierte cuando está con el maestro de maestros, que es mi Señor Jesucristo, que no hay otro maestro mejor que Él. Advierte a todos, les advierte que habrán terremotos, hambres, pestes. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo advierte todo lo que va a suceder. Apostasías y herejías, dice la palabra. Espíritus engañadores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice la palabra. Entonces Dios castigará todos estos hombres en la vida real, aquí en la tierra. Los castiga, porque está irado contra ellos, porque no quisieron reconocer al que nos salvó, a Jesucristo, el Rey de Reyes, al que limpió nuestros pecados con su sangre, al que se sacrificó por nosotros muriendo en una cruz, al que puso la vida por nosotros sin él tener culpa de nada ni tener problemas con nadie, porque él lo único que hizo fue venir a traerle bienestar a Israel en ese tiempo, a toda la comunidad. Pero los sacerdotes judíos y los maestros judíos y los escribas y los saduceos y los famosos militares romanos y los grandes políticos romanos lo que hicieron fue matar al Señor con sevicia. Pero el Señor y Satanás, que dice que se conoce toda la Escritura y que se sabe la palabra de Dios al derecho y al revés y que conoce todos los misterios, es tan mentiroso que si hubiera sabido que llevara la muerte a la cruz a mi Señor Jesucristo, iba a perder todos los poderes, nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera hecho. Pero Dios, que es poderoso, que es grande y fuerte, utilizó a mi Señor Jesucristo para derribar todos los principados, las potestades, los gobernantes de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, y ponerla bajo sometimiento de la iglesia. Y que la iglesia lo reprenda en el nombre de Jesucristo para siempre. Y lo esté reprendiendo a diario. Y le esté haciendo guerra espiritual a diario. Y que no deje que la injusticia gobierne sobre la justicia. Y que no deje que los incrédulos gobiernen sobre los creyentes. Eso es lo hermoso de Dios. Mañana continuaremos con la sesión de la creación de Dios. Mañana es la enseñanza número 7. Que Dios los bendiga, que Dios les abra el entendimiento y que Dios les dé la esencia de la palabra para que comprendan todo esto. Dios los bendiga, mis hermanos.